a Ecos de lo Remoto. Bien hallado. Muchas gracias por estar aquí, Marta también. ¿Y cuándo surge la aventura del misterio? Bueno, la aventura del misterio surge hace muchos años, hace muchísimos años. En el año 2002 o 2001-2002, yo recuerdo que estaba con un querido amigo, con Teo Plaza, que trabajamos juntos para Antena 3, para un programa que se llamaba Alerta 112. Y bueno, pues yo recuerdo que estábamos en la redacción de Cuarto Milenio, ahí con Iker y tal, íbamos a grabar un programa súper chulo que quedó fenomenal en Belchite. Y estamos ahí y Teo me dijo, Pedro, tengo una sorpresa para ti. Y bueno, pues yo hacía un programa en aquel entonces que era Noche de Misterio, y el programa era en plató. Y lógicamente pues yo necesitaba también darle un poco de carácter aventura, ¿no? Y entonces allí fue cuando surgió el nombre de Aventura del Misterio. Y a partir de ahí, bueno, pues yo prácticamente basé incluso mi propia página web personal, que se llama pues Aventura del Misterio, y basé todo lo que era mi estructura en función de intentar hacer documentales para llegar a la gente y que la gente estuviera conmigo, ¿no? Al principio lo subí en YouTube en el año 2008, luego ya lo extrapolé al año 2011 y Aventura del Misterio quedó así, ¿no? Como un canal dedicado a documentales. No lo movía mucho, ciertamente. Y bueno, pues allá pocos años después, empecé, digo, mire, ¿por qué no voy a moverlo? Todo el mundo me decía, Pedro, haz aventuras. Copérnico García me decía, haz aventuras del misterio, Pedro, qué tal y qué igual. Y haz documentalitos. Y entonces empecé a vincular lo que era mi trabajo de investigación hacia un público que yo sabía que estaba detrás, que les gustaba lo que yo hacía, pero tenía mucho que ver, más que nada, con la investigación, que es lo que me caracteriza a mí, sobre todo el tema psicofónico, ¿no? Así surge Aventura del Misterio. Y hasta hoy, que bueno, tenemos una comunidad muy bonita, de muchísima gente que nos sigue de todas partes del mundo y que le gusta lo que hacemos, ¿no? Y sobre todo, que yo me lo paso bien. Pues si yo no me lo paso bien, no juego. Vamos, así de claro. Y Marta, tú tienes tu marca y tu canal, que es Rojales Misterioso, y en tu canal de YouTube concretamente te vemos por ahí viviendo aventuras en solitario, te vemos acampando. ¿Qué temas o qué va a encontrar la gente en tu canal? Es una miscelánea, porque realmente Rojales Misterioso no nació con la vocación de ser un canal de YouTube. Realmente eran pues unas actividades que yo hacía aquí en mi pueblo, en Rojales, en Alicante. Y todo empezó por ahí, por una página de Facebook, pero bueno, luego empecé a unirme a Pedro y él me animó a, venga, pues anímate tú también a hacer tu canal. Lo que pasa es que en mi caso, pues me di cuenta también que a la gente le gustaba ese espíritu que yo tengo de aventura también, de irme al monte, soy una chica muy arraigada a la tierra, entonces pues empecé también a tirar un poco por ahí y bueno, pues combinamos ahí cosas que hacemos Pedro y yo juntos, tertulias, y al mismo tiempo pues si me voy por ahí a hacer alguna aventura, pues también lo pongo ahí, porque a mis seguidores les gusta y bueno, pues hay que darle a la gente lo que quieren. Te vas por allí, por el campo, te vas sola a acampar. Sí. ¿Y te ha pasado alguna cosa rara o curiosa? Pues a ver, por ejemplo, bueno, llevo viajando sola desde el año 2013, me gusta mucho sobre todo irme sola a zonas de montaña y demás, siempre por España, la verdad. Siempre que haya agua. Siempre que haya agua, eso por supuesto, sea algún prado de vacas. Ve agua y se tira al agua. Yo soy una chica de río. Y bueno, pues por ejemplo, lo más raro que me pasó fue el año pasado, que me quedé sin batería del coche en mitad del bosque y me tocó buscar ayuda de un buen samaritano que me pusiera unas pinzas. Pero vamos, a nivel paranormal, pues oye, pues sí que es verdad que eso lo narro ahí en uno de mis últimos vídeos, que se titula así, ¿no? 10 días en la montaña, yo sola, tal. Y es que a medianoche, claro, tú estás en mitad del bosque y empiezas a escuchar ruidos de todas las clases, empiezas a escuchar búhos, ruidos extraños, tal, y te sugestionan mucho, ¿no? Y a nivel experimento, pues un poco así curioso, ¿no? Ver cuando estamos dentro de una casa, la seguridad de tu casa, cómo sientes unas cosas, y cuando estás en la naturaleza y estás a merced, bueno, nada más que estás protegido por un trozo de tela, que es una tienda de campaña, pues todo cambia muchísimo, pero a mí me gusta esa emoción. Claro que sí. Esa adrenalina.
Una de las cosas que hemos visto mucho en ambos canales es en vuestras aventuras pues experimentar de muchas maneras, tanto con el tema de las psicofonías, que hablaremos también, como con la Ouija. Ya os contaba una anécdota de cómo estáis despertando una comunidad de experimentadores. Sí, sí. ¿Y cómo veis vosotros el tablero? ¿Qué os parece la Ouija? ¿Da respuestas verdaderas? ¿Muchas veces es tramposa? ¿Bajo vuestra experiencia personal? La Ouija es muy delicada. Desde mi percepción y punto de vista, yo la bauticé como transcomunicación psíquica. Y para mí es transcomunicación psíquica porque realmente cuando se establece un contacto con ese otro lado, muy probablemente sea nuestra propia mente, nuestro propio psiquismo a través de lo que se denominan impulsos neuromusculares o bien el efecto ideomotor, que lo hemos hablado tantas veces, tanto en Rojales Misterioso como en Aventura del Misterio, ¿no? Pero cierto es que hay que experimentar para ello. Cuando se inventó la Ouija por sus propios creadores, se estableció una pauta de intentar comunicar con otro lado, pero realmente ese otro lado, muy probablemente, esté dentro de nosotros mismos. La Ouija es el resultado de un psiquismo, es decir, de una interacción entre el experimentador y algo que no vemos. La Ouija tiene un porcentaje muy alto de psique humana, de nosotros mismos, y también tiene un porcentaje un poco más bajo de posiblemente algo trascendental. Cuando nosotros realizamos experiencias Ouija, tanto Marta como yo tenemos una máxima, ¿no? Y es intentar no influir en los resultados. Y es por ello por lo que cuando yo diseñé este tablero, que además lo diseñé de alguna manera para no sé, cubrir un aspecto de lo que antiguamente, esto lo expliqué en Rojales Misterioso, cubrir más o menos lo que había en el siglo XIX, ¿no? Yo quise hacer algo que a mí me gustara, por eso diseñé ese tablero. Y en cierto modo, la psique del ser humano, la psique de los propios experimentadores, actúa directamente sobre los resultados. Y por eso yo creo que funciona en cierto modo, ¿no? El objetivo que tanto Marta como yo perseguíamos en este sentido, sobre todo cuando empezamos a hacer las aventuras del misterio, pero orientando un poco a la experimentación en el tema de la Ouija, mi objetivo era experimentar. Yo ni creo ni dejo de creer, sencillamente está ahí. Y bueno, ¿por qué salen estos comentarios, estos resultados? A veces yo me emociono mucho, lo veréis en las aventuras, pero no dejo de tener mi cierto escepticismo. De hecho, yo siempre he sido bastante escéptico, igual que Marta, con el tema de la Ouija, ¿no? Pero es indudable que hay algo que interactúa con nosotros. Y hay algo que sí que sirve de canal, o sea, sí que sirve para ellos y para con nosotros, y nos utiliza de canal. De hecho, los fenómenos físicos los observamos, ¿no, Marta? Sí, yo de hecho lo que yo añadiría a todo lo que has dicho es que parece ser que somos los participantes los que sintonizamos a través de nuestra propia frecuencia y en sintonía a cómo estemos en ese momento, muchas veces se refleja en lo que aparece en el tablero. Entonces, a la pregunta que tú has hecho de si es verdadero o es falso lo que sale, es que es muy difícil definirlo, porque hay muchas cosas que pueden salir de nuestro subconsciente y tenemos que ser conscientes de ello, ¿no? Pero sin embargo hay veces que nos han salido cosas que hemos podido después comprobar en la realidad y en datos o en archivos, etcétera, y te sorprendes el ver de decir, oye, pues a ver si no todo va a ser la psique. Pero claro, aún así lo tenemos que coger todo mucho con pinzas y no podemos ni afirmar ni negar nada. O sea, lo que hacemos es experimentar y, oye, pues... Para mí hay dos casos que se nos han producido, Marta, que a mí me han llegado un poco dentro, ¿no? El primero de ellos fue en una cueva que a Marta le dio un... Bueno, ese fue tremendo. Tremendo. O sea, de verdad, no sé cómo es posible, porque, a ver, vosotros ya conocéis a Marta y sabéis que ella es bastante escéptica realmente. Aquel día de bueno, pues sí, ese día fue fuerte. No daba crédito. Bueno, pues allí contactamos con una supuesta entidad
que decía llamarse Filomena, la cueva de las yeseras. Sí, bueno, esa fue la segunda ocasión. En Orihuela, la segunda ocasión. Sí, sí. Pero para mí fue muy importante un trascontacto que tuvimos, donde yo pregunto concretamente si existen otras dimensiones. Yo estoy obsesionado por el tema dimensional, sobre todo ahora por los universos paralelos, el multiverso y todo eso. Lo estoy estudiando en relación a las psicofonías que yo voy obteniendo desde hace mucho tiempo, ¿no? Porque sí que estoy comprobando que hay ciertas parcelas de sonido que obedecen a momentos distintos, momentos que ya no deberían de estar ahí, sin embargo están, ¿no? Y esas parcelas obedecen para mí a una especie de estadio dimensional totalmente distinto. Claro, yo pregunté a la Filomena esta, ¿qué factores aquí en nuestra Tierra existe alto, ancho y profundo? Pero, ¿qué factores influyen dentro de lo que nosotros podemos llamar otra dimensión, de vuestra dimensión? Y nos dijo, los sentimientos. El sentimiento. O el sentimiento. ¿Hay alguna otra dimensión más, algún factor un más? factor. Y entonces la mujer dijo, el sentimiento. Y dijimos, y luego también preguntábamos que cómo se desplazaban de un lugar a otro y decían que por el pensamiento. Entonces todo cuadra con el tema de la frecuencia, ¿no? Lo que estábamos hablando antes. Claro. Como que solamente sintonizando con esa frecuencia pueden llegar a ir a otras personas o a otros lugares o... Correcto. En fin. Y además, añadiendo un poco a lo que estaba comentando Marta, ese factor dimensional del sentimiento para mí es fundamental. De hecho, ahora nos vamos a ir a grabar una aventura del misterio y vamos a experimentar, y la voy a basar en concretamente esto. ¿Por qué? Ese transcontacto de la tal Filomena a mí me sirvió como calzador para encajar una de mis planteamientos e hipótesis de que este tipo de entidades obedecen a sentimientos. Obedecen a que, tal como tú tengas el sentimiento, subes, bajas, entras en una determinada puerta. Si tú tienes una llave de color rojo, va a abrir la puerta de color rojo. Una llave de color rojo nunca va a abrir una puerta azul. En este caso, cuando tú vibras en una misma dirección y sentido, es cuando tú abres ciertas puertas. Y esas puertas son las que accedemos directamente en ese supuesto más allá. Claro, y eso va muy al hilo de por qué casi siempre la gente a nivel general yo creo que asocia el fenómeno Ouija como algo negativo. Y es porque... Eso sí iba a preguntar, ¿por qué pensáis que nosotros preguntamos en Twitter lo que sea? Sí. ¿Harías la Ouija? Ni se te ocurra jamás. Tiene un componente diabólico, un componente negativo, ya asociado, imagino que desde películas como El Exorcista, en fin, hay literatura que vincula a la Ouija con calamidades. Pero vamos a darle la vuelta y nos explicas también. Sí. Ahí está el tablero del buen rollo y va al hilo de lo que estamos hablando, ¿no? ¿Por qué la gente creo que puede tener esas experiencias negativas? Porque siempre se asocia al miedo. La gente siempre hace la Ouija con miedo, esperando a que le pase algo chungo, esperando a que le aparezca el demonio. Pero claro, Pedro y yo le dimos la vuelta a la tortilla, ¿no? Y literalmente le dimos la vuelta al tablero. Y bueno, esto es una ilustración que la hice yo misma porque soy ilustradora y dije, vale, vamos a darle la vuelta a la tortilla. En lugar de hacer algo desde el miedo, desde el mal rollo, esperando que nos salga un ser, un ente perdido, un fantasma, tal, no, vamos a intentar sintonizarnos en el buen rollo, en el amor, en la naturaleza, en los colores, en lo que somos nosotros, que al fin y al cabo pues somos personas que vibramos, yo creo que vibramos en el amor y en los buenos sentimientos, ¿no? Y decir, vale, ¿qué va a pasar ahora con esto? Y la verdad que los resultados han sido sorprendentes. Incluso tú hace un rato me estabas contando que unos amigos tuyos habían adquirido esta Ouija, porque además la tengo a la venta en mi tienda online, y bueno, pues que también habían tenido resultados, ¿no? Y es eso, sí, ¿no? Al final resultados positivos, no les aparece ningún demonio, vaya. Exactamente, entonces es lo que estábamos hablando, ¿no? Depende de lo que tú sintonices, no deja de ser una experimentación psíquica. Y depende mucho de los experimentadores, o sea, es muy importante, yo creo, las personas con las que tú vas a hacer la Ouija. Si tú te vas a juntar con una persona que está de los nervios porque piensa que le va a salir el demonio, que se va a abrir un portal, porque ese es otro topicazo, ¿no? El que vais a abrir un portal.
Pues no te digo yo que no, porque no lo sé, pero yo de momento, después de haber hecho 800.000 ouijas, yo ya he perdido la cuenta, Pedro, de todas las ouijas que hemos hecho. ¿Tuviste miedo la primera vez que hiciste una ouija, te acuerdas? Sí, claro que me acuerdo. Además fue en una cueva de aquí de mi pueblo, que fuimos Pedro y yo hace ya casi 2 años. Y me acuerdo que le dije a Pedro, te tengo que confesar una cosa. Y es que yo soy virgen en esto de la ouija, yo nunca he hecho una ouija. Y me decía, bueno, tú no te preocupes, que tal. Pero no tenía yo ese concepto negativo. Hombre, sí, lo típico, ¿no? De la película, ¿y la ouija eso qué es? Pero era como que lo hice un poco incrédula. Yo nunca pensé que esto iba a funcionar, la verdad. Un trozo de madera con 4 letras, no sé, yo soy muy escéptica en ese sentido. Y sin embargo me sorprendió mucho porque además salió una ouija muy clara, además fue en un momento en el que íbamos concretamente a buscar a unos personajes de una leyenda que hay aquí. Una investigación que hicimos y íbamos preguntando pues, sobre esas personas por determinadas fechas y tal, y la verdad que todo nos cuadraba un poco. Sí que es verdad que salió otra gente, pero... Hasta el nombre de la mujer empezó a cuadrar. Sí, cuadró, pero no era la Josefa que nosotros íbamos buscando, pero bueno. Ese es el tema que... No sí que salieron cosas. Sí que salieron. Salieron cosas, incluso cosas que después estuvimos buceando ahí entre los archivos y poder comprobar algunos datos, ¿no? Pero bueno, al hilo de lo que me ibas contando, de que si me dio miedo, pues la verdad que no, y de hecho me encantó. Bueno, aquí estoy haciendo ouijas con Pedro, pero que de momento no me ha pasado nunca nada malo. Hay que tener cuidado porque puede enganchar estos temas, igual que captar psicofonías. Tenemos que tener en cuenta una cosa, y te respondo concretamente a la pregunta. Tenemos que tener en cuenta que el mal rollo que tiene la ouija se lo hemos dado nosotros, es decir, se lo hemos dado a los investigadores que llevamos tiempo experimentando, cuidado, no hagáis la ouija, cuidado, no hagáis... Bueno, y por supuesto eso se ha extrapolado al cine, y el cine es lo que ha terminado de hacer todo esto con películas, y que bueno, que realmente están ahí. La ouija no tiene por qué dar miedo. La ouija es un sistema de transcomunicación psíquica, como decía antes. Al igual que el tema psicofónico se utiliza el tema aparatos, con la ouija ocurre lo mismo con el tema psíquico. ¿Qué es lo que nos responde? No lo sabemos. Sí que es verdad que muchas veces se han identificado como difuntos, como personas, pero a otros grupos, a otros experimentadores como extraterrestres, otros como intraterrestres, otros como seres. ¿A qué conclusión llego personalmente, después de haber practicado muchísimas ouijas y muchísimas investigaciones? A que es nuestra mente la que está comunicándose con nosotros, ¿no? Y que en nuestra mente se sirven unas entidades, dícese, inteligentes, para poder transmitirnos cosas, como ocurre con el tema psicofónico. El planteamiento es, ¿este tipo de entidades son almas? ¿Son difuntos? Mi percepción me dice que la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Si nosotros somos seres humanos, como estáis viendo, y somos energía, ¿en qué nos transformamos cuando morimos? Y es ahí cuando el planteamiento de transcomunicación psíquica, medium psíquico, es cuando se hace patente a través de un tablero, un inocente tablero. Y vosotros, y sobre todo también para Marta, pero para los dos, ¿pensáis que hay una vinculación entre el uso del péndulo y el uso de la ouija, en definitiva, a grandes rasgos, para comunicar, no en el uso radiestésico, sino para comunicar con el otro lado? ¿Podría haber una vinculación? Yo creo que la vinculación está en que el movimiento que nosotros realizamos es involuntario, ¿no? Que quien sepa sobre radiestesia y sobre el manejo del péndulo sabe que el péndulo no lo movemos nosotros, lo mueve nuestro subconsciente a través de nuestros microimpulsos musculares, ¿no? Y yo creo que la ouija en ese sentido puede ser algo del mismo estilo, ¿no? Pedro, ¿tú qué opinas? Yo pienso que sí. Para mí es importantísimo vincular el fenómeno de la radiestesia con el fenómeno de la ouija. Ella es experta en el tema de radiestesia y te puedo decir que el factor que influye para mover los impulsos neuromusculares de la ouija es el mismo que la radiestesia. Del mismo modo, porque al fin y al cabo, bueno, ella lo podrá decir mucho mejor que yo, cuando tú sostienes unas varillas o un péndulo de radiestesia, evidentemente las varillas no se mueven solas, sino las pondríamos en 2 soportes y aquello se movería. Claro. Somos nosotros los que estamos haciendo que el sistema se mueva. Es, en cierto modo, ese, iba a decir impulso neuromuscular, vale, sí, son movimientos neuromusculares, pero es el efecto idiomático.
Esto es lo que utilizan los detractores de la Ouija para decir que está todo explicado. Que sería uno el que lleva la voz cantante, o incluso de forma inconsciente, la voz cantante, negativo. Y los demás le siguen. No, yo sé que es un negativo, pero quiero que me lo contéis vosotros, que habéis hecho mucho. Que lo hemos hecho, sí. Claro. Yo, por la experiencia que tengo, es que a veces el canal es él y a veces soy yo. No siempre es solo uno. De hecho, Pedro hizo, cuéntalo tú el experimento que hicisteis, de tapar los ojos a quien pensabais que era el que estaba haciendo el canal, le tapaban los ojos y de repente la cosa cambiaba y era como otra persona la que empezaba a canalizar. ¿No era así? Claro, esto yo lo hice hace muchos años con nuestro querido Fernando Jiménez del Oso, con el doctor Jiménez del Oso. Estuvimos hablando, él me llamaba muchas veces, Pedro, ¿cómo podemos verificar que la Ouija funciona? Y digo, bueno, vamos a crear una Ouija ciega. Y diseñé una Ouija ciega, sí, que la tengo por ahí en mi canal de Facebook, subí un tablerito, sí. También está y en Rojales Misterioso también hay un vídeo que hablamos sobre esto y precisamente saqué esas imágenes que Pedro me pasó de esa Ouija ciega, que se trata de un tablero donde las letras y los números están por el lado contrario, es decir, los que están haciendo la Ouija no lo pueden ver. Sin embargo, sí que hay como unos agujeritos con unas lucecitas, unos sensores, ¿no? Claro. Y el máster tiene un cable, ¿no? Para que no se sepa. Claro, la Ouija ciega lo que pretende es, en cierto modo, averiguar el canal, ¿vale? Si somos 4, 5, 6 participantes en una sesión de Ouija, ¿quién está canalizando? Bueno, los detractores dicen que sí, uno lleva la voz cantante, pero si yo te digo que tú pongas el dedo aquí y tú pones el dedo ahí, yo sé que tú lo estás moviendo si lo estás moviendo. Claro que se nota. Entonces el grupo en sí podría delatar quién lo está moviendo. Por supuesto, exactamente, que eso se nota. Y lo que ha dicho Marta es fundamental. Es decir, cuando tú le tapas los ojos a una persona y se convierte en Ouija ciega, en este caso, bueno, pues hay una serie de factores que se notan. Por ejemplo, el canal empieza a bostezar mucho, empieza a debilitarse, se nota que está cayendo, y yo sé, por ejemplo, lo que nos pasó la última vez que estuvimos realizando un experimento fue que aquello iba a Marta, iba a mí, iba a Marta, iba a mí, y cuando Marta estaba muy cansada estaba chupando, entre comillas, energía de mí. Además que se ven los vídeos, si ves los vídeos de Aventura del Misterio, hay momentos en los que yo empiezo a sentirme súper cansada al rato de estar ahí con la Ouija, y es porque como si algo me diera como cansancio, como sueño, y me da muchas ganas de bostezar. Pedro se da cuenta y dice, mira, ya estás bostezando. Digo, ay, amigo. Bueno, el tema del cansancio físico es fundamental tenerlo en cuenta en un psíquico, en un medium. El paragnosta realmente está consumiendo una energía, cosa que también ocurre con la radiestesia. Sí, ¿verdad? De manera que tú, cuando estás practicando radiestesia, necesitas beber muchos electrolitos. Sí, beber mucha agua, muchos electrolitos, sales minerales. Claro, para poder restablecer un poco la energía del cuerpo. Claro. Con esto ocurre lo mismo. O sea, ¿cuántas veces que nosotros hemos dicho, bueno, es que nosotros en las aventuras del misterio la Ouija la experimentamos al final, con lo cual a veces no funciona y yo... Porque estamos ya cansados de todo el día. Sí, eso pasa muy a menudo, que yo hay veces que le digo, uy, vamos a hacer una Ouija ahora, siento que me caigo de sueño ya. ¿Qué pasa, Marta, cuando por ejemplo tú vas a practicar radiestesia y estás baja de forma? Porque no va igual. Que no funciona, o estás funciona, pero no funciona igual, no tiene el mismo... Claro. Pues con esto ocurre lo mismo, y al fin y al cabo, con un acto de mediunidad, un transcontacto se podría decir, ocurre lo mismo. Una persona, yo esto lo hablaba con nuestra querida Paloma Navarrete hace ya tiempo, ¿no? Que en paz descanse, que se nos ha ido hace poquito. Pero bueno, yo lo hablaba con ella, a ver, el tema mediúnico está, pero hay muchos factores. Yo recuerdo un hotel en La Carolina, con nuestra querida Mari Carmen Huete, que bueno, recuerdo que Paloma a mitad de la noche salía a fumarse un cigarrillo, y yo estaba allí, digo, ¿qué te pasa, Paloma? ¿Que no puedes dormir? Y dice, es que no puedo, no sé qué ha pasado esta noche, que han venido todos a verme. Bueno, me lo decía así cariñosamente, ¿no? Pero es que hay momentos en los que sí, no pides y van, y a veces que tu cuerpo no admite porque está muy agotado, por supuesto, y con esto ocurre. Claro, es que no hay que olvidar que tanto para radiestesia como para esto estamos interactuando con nuestro campo energético. Claro, y vamos, yo no soy ninguna experta, pero es algo que he podido observar, ¿no? A lo largo de la práctica, a lo largo de la experiencia. Bueno, pues cortamos aquí esta entrevista de YouTube
Y el que quiera saber más, que vamos a preguntarle muchas cosas, pues que conecte con el canal de Ecos de lo Remoto de iVoox.